Hola, ¿cómo está? Hoy vamos a hablar sobre las medidas, pero para eso vamos a saber lo que es medir. Pues medir es comparar una magnitud con otra que llamamos unidad. La medida también nos puede mencionar el número de veces que la magnitud contiene la unidad. ¿Listo? Pero vamos a hablar sobre todo la primera medida, la medida de longitud. ¿Listo? Esta nos habla de lo siguiente, y es que con ella podemos medir objetos o elementos tales como la altura de un árbol, la longitud de una piscina, la longitud de un lápiz, entre otros, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Ustedes dirán, pero ¿será que las medidas de longitud se utilizan hace poco tiempo? Pues no. ¿Qué pasa? Desde las antiguas civilizaciones egipcias ya se venían utilizando medidas de longitud, sino que ellos utilizaban partes de su cuerpo para medir. Por ejemplo, el codo, que en ese tiempo ellos lo llamaban el codo real, que era la medida del codo, hasta el dedo anular con la mano extendida. También tenemos pues el palmo, pues es la mano totalmente extendida, el abraza, que son los dos brazos totalmente extendidos. También tenemos el pie, el paso y la pulgada, pero a medida del tiempo se fue transformando estas maneras de medir, ¿listo? Incluso llegar a tener instrumentos de medición tales como el metro, la regla, ¿listo? Bueno, ¿qué pasa? Pero las medidas de longitud esto dependen, también nos utilizan dependiendo de la longitud o del tamaño del objeto que vayamos a medir. Hay algo que debemos tener en cuenta, y es que cuando hablamos de medir, de magnitud, no solamente nos interesa el número, nos interesa el número y la unidad de longitud de ese objeto que se está midiendo. Por lo tanto, vamos a ver unidades de longitud. Entre ellas está el metro, decímetro, centímetro y milímetro y kilómetro. ¿Listo? Vamos a ver qué nos dice el primero. El metro, pues resulta que el metro es la unidad de longitud más importante, la principal, ¿no? ¿Qué pasa? El metro tiene 100 divisiones de un centímetro. Entre el metro, el decímetro y el centímetro se puede plantear equivalencias, pues como la que vemos acá. 100 centímetros es igual a un metro. Ahorita en estos tiempos que estamos de confinamiento, nos han dicho, oiga, cuando salga, manténgase a 2 metros de distancia de otra persona, es decir, a 200 centímetros de distancia, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Pero qué podemos medir nosotros con el metro? Con el metro podemos medir el ancho, la altura de las cosas. Es decir, el metro se utiliza para conocer la longitud de varios objetos. Por ejemplo, como medir la altura y saber, para medir la altura de cada uno de nosotros y saber cuánto hemos crecido, ¿no? Muy bien. Por otro lado tenemos el decímetro, ¿no? El decímetro, esto se forma con 10 centímetros, es decir, como vemos aquí la regla, tenemos 10 centímetros, ¿cierto? Entonces, 10 centímetros son equivalentes a tener un decímetro, ¿listo? Entonces, muy bien. Por ejemplo, pero ustedes me dirán, ¿y en qué casos o con qué objetos podríamos nosotros utilizar para utilizar el decímetro, ¿no? Pues entre ellos, por ejemplo, una tablet que mida 24 centímetros, pues medirá 2 decímetros y 4 centímetros, ¿listo? Otra de las unidades de longitud es el centímetro y el milímetro. Son también muy utilizadas, ¿no? Pero ¿qué pasa con ellas? El centímetro o el milímetro son unidades que se utilizan para medir longitudes mucho más pequeñas que el metro o el decímetro. El centímetro también se puede utilizar para medir estatura. Por ejemplo, digamos, una persona puede medir 1 metro con 30 centímetros. ¿Listo? ¿Qué pasa? 1 centímetro es igual a 10 milímetros. ¿Listo? Para tener eso en cuenta. 1 centímetro lo podemos utilizar también para medir un lápiz, objetos pequeños. ¿Listo? Y por otro lado tenemos el kilómetro, que es esa unidad de longitud que nos permite medir grandes distancias. Por ejemplo, la distancia de Bucaramanga hasta Florida Blanca, ¿no? Aquí me están diciendo que en carro es 6,7 kilómetros, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo encontramos o cuál es la unidad de medida de los kilómetros o cómo se representa simbólicamente con la letra km, que es igual a kilómetro, ¿listo? ¿Y qué pasa? 1000 metros es equivalente a tener 1 kilómetro.
Exacto, entonces 1000 metros es igual a 1 kilómetro. Kilómetro lo utilizamos para medir distancias muy grandes, así como les estaba diciendo ahorita, ¿listo? Como la distancia desde Bucaramanga hasta Florida Blanca, ¿listo? Muy bien. Veamos ahora lo siguiente, que son las medidas de masa. ¿Qué quiere decir eso? Pues primero que todo debemos saber que la masa indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo, un objeto. Al igual que las medidas de longitud, las medidas de masa están muy cercanas a nuestro entorno. Por ejemplo, cuando nuestros padres van a hacer mercado y compran verduras o los granos, ¿no? Deben tener muy en cuenta la cantidad de kilogramos, gramos o libras que vayan a comprar de los productos. Por ejemplo, 2 kilogramos o 2 kilos de tomate, entre otros. ¿Listo? Muy bien. Entonces, continuemos. Veamos las unidades de medida de la masa. Tenemos el kilogramo. ¿Qué pasa con esta? Es una unidad de medida que se utiliza para medir la masa de un objeto y se simboliza con las letras kg. 1 kilogramo es igual a 1 kg. ¿Listo? Entonces, ¿pero qué pasa? Tenemos una equivalencia y es que el kilogramo también esto es equivalente a 1000 gramos. Si lo vemos abreviadamente, 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. ¿Cómo podemos saber también esto? ¿Con qué herramienta, con qué aparato podemos saber los kilogramos de un objeto? Con la balanza electrónica, ¿listo? Es un objeto que nos permite, una herramienta que nos permite saber el peso, la masa de un objeto, ¿listo? Ahora tenemos los gramos, ¿no? Los gramos, pues ya es para medir masas mucho más pequeñas. Al gramo, ¿cómo lo representamos simbólicamente? Con la letra G. Recordemos que 1 kilogramo, como lo dije anteriormente, es igual a 1000 gramos. Y tenemos las libras. Las libras, pues con ellas, ¿qué pasa? La masa se puede medir también en libras, tal como el kilogramo y el gramo. Pero, ¿cómo simbolizamos las libras? Con las letras LB. Libra es igual a tener las siglas LB. ¿Listo? ¿Qué pasa? 1 kilogramo es equivalente a tener 2 libras y 1 libra es equivalente a tener 500 kilogramos. ¿Listo? Tener en cuenta muy bien esa simbología de esas medidas de longitud, unidades de medida de longitud y unidades de medida de masa, ¿no? ¿Qué pasa? Otra cosa muy importante es el perímetro. El perímetro de una figura es la medida de su contorno. Para calcular el perímetro se suman las medidas de los lados de la figura. Por ejemplo, ¿cómo simbolizamos primero que todo el perímetro? Con la letra P. Si me están diciendo que el perímetro es la suma del contorno o de los lados de una figura, ¿qué debo hacer yo? Entonces, sumar cada uno de esos contornos, de esos lados. Entonces, el perímetro del terreno rectangular es 350 metros más 120 metros más 350 metros más 120 metros. Eso es equivalente a tener 940 metros. Y listo, muy bien. Espero que hayamos conocido un poco sobre este mundo de las medidas. ¿Listo? Muy bien.